por este tiempo de alabanza en el que rendimos al Señor nuestra adoración, nuestro agradecimiento por sus infinitos favores que hemos recibido de Él. Y nos debe de llevar, como dice el apóstol Pablo, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que por esos inmerecidos favores que hemos recibido, misericordias, presentemos nuestros cuerpos. Esas bendiciones, beneficios, favores que hemos recibido de nuestro Dios deben de obrar en nosotros. Son poderosas esas bendiciones, esas misericordias, y debe de obrar en nosotros, movernos a decirle: Señor, aquí está mi cuerpo, te lo ofrezco en sacrificio. Y como cantábamos este último canto, el poder de la palabra de Dios. La palabra es poderosa, la palabra nos revela a Cristo, y la palabra, mostrándonos a Cristo, produce el Espíritu ese amor por Él, y por ese amor estamos dispuestos a rendirnos, como cantamos: a ti me rindo, todo mi ser completamente. Amén. Mario nos predicó muy bien el domingo pasado. Él nos decía algo muy importante, que en los primeros capítulos de esta serie de 1 Corintios, del 1 al 6, el apóstol Pablo tuvo el cuidado de poner bien el fundamento, y nos dice claramente la Escritura en el capítulo 3, y es un pasaje sumamente importante, cuando dice 1 Corintios 3:11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento, Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y si sobre este fundamento ya lo tenemos bien establecido, bien puesto, entonces ahora sí podemos edificar. Y nos compartía esto. También dijo que el mayor número de los problemas que todos nosotros tenemos, y ahorita voy a hablar en el contexto matrimonial, porque a partir del capítulo 7 que él inició, estamos viendo los problemas del matrimonio. Y lo vamos a compartir, aunque no haya muchos problemas aquí. Pero el mayor número de los problemas que nosotros tenemos precisamente es por esta razón. ¿Cuál es o cómo está mi relación con Cristo? ¿Cómo está mi relación con el Señor? Si mi relación con el Señor no anda bien, yo no voy a estar bien y voy a tener muchos problemas. Así es que gracias a Dios podemos ver el amor de Dios, la fidelidad de Dios, el cuidado de Dios por nosotros, por nuestro matrimonio, que es algo que Él instituyó. Él fue quien casó a la primer pareja en el huerto de Edén. Lo puedes recordar. Él fue el primer juez, ¿verdad? El primero que casó a la primera pareja ahí en el huerto de Edén, a Adán y a Eva. Y Él tiene una vigilancia, nos dice Malaquías, que Él repudia el divorcio. Él rechaza el divorcio, Él no está de acuerdo. Y como bien nos decía Mario, tenemos que estar cerca del Señor y cerca de la palabra de Cristo para no irnos con la corriente de este mundo que tiene un ataque muy fuerte hacia el matrimonio para intentar destruirlo. Y finalmente también nos decía que era importante recibir esa ayuda a nuestras vidas, a nuestros matrimonios, pero una ayuda en términos prácticos, una ayuda de enseñanza, de consejo, de tal manera que sepamos cómo podemos llevar nuestros matrimonios de una manera honrosa, porque lo dice el autor de Hebreos: honroso sea en todos el matrimonio. Entonces hay que aprender cómo llevar nuestro matrimonio de una manera honrosa, de una manera que testifique que es un matrimonio de Dios, es un matrimonio donde está Cristo como fundamento, como roca, y que estamos bien cimentados en Él,
Y con esa relación con Él podemos bajar lo que es nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestras malas actitudes. Si en algo te pareces a mí, en algunos momentos, en mis muchos años de matrimonio, sin duda he tenido malas actitudes, me he comportado mal, pero yo tengo a Cristo. Entonces, y busco siempre, cada día, tener una relación cercana, correcta con Él. Y viviendo así, no me ha permitido quedarme en esa mala actitud, sin confesar, sin arreglar, sin pedir perdón. Y eso es lo hermoso. Pienso, esto no le agrada al Señor. Esta actitud es orgullosa, esta actitud es egoísta, esta actitud es pecaminosa, no la puedo permitir, no me puedo quedar con ella, así que me arrepiento, perdóname, ayúdame, levántame y dame amor por mi pareja, por mi esposa. Y eso es una gran bendición. Muy bien, pues vamos a orar para entrar ya directamente en nuestro siguiente sección que tenemos hoy, muy interesante. Padre, estamos muy bendecidos, muy gozosos de tributarte esta adoración, esta alabanza, que no solamente es con nuestra boca, es con todo nuestro ser, es con toda esa vida nueva, porque la alabanza es de los redimidos. Todos aquellos que estamos aquí en Cristo, que hemos sido redimidos, somos los únicos que podemos alabarte. Lo dice claramente tu palabra en el Salmo. Así es que, Señor, gracias por este privilegio y te alabamos y te adoramos porque tú has puesto en nosotros un cántico nuevo. Nuestra vida es un cántico nuevo, un cántico de esperanza, un cántico de gloria, un canto de regocijo, de alegría, de bendición, de salvación, de liberación y de acción de gracias a ti, Señor, por tan gran amor y tan grandes bondades para con nosotros. Padre, te ruego tu bendición, especialmente para todos y cada uno de los matrimonios que conforman esta iglesia y por consecuencia familias completas que derivan de este matrimonio como un reflejo, una proyección de ese amor que se tiene en la pareja, vienen los hijos. Al ver a nuestros hijos vemos y recordamos nuestro amor por nuestra pareja. Ellos son el fruto de nuestro amor. Y gracias porque ahora podemos amar con el amor tuyo, porque tu amor ha sido derramado en nuestros corazones por tu Espíritu Santo que nos has dado. Queremos pedirte que sea Cristo nuestro Señor diariamente, continuamente. Que nos des tu gracia para caminar cerca de ti, caminar íntimamente, caminar en comunión, para que eso no nos permita, Señor, alentar o justificar nuestras malas actitudes, orgullo, egoísmo, pecado, para que lo hagamos a un lado y busquemos glorificarte a través de nuestro matrimonio y cumplir el propósito que tú tienes en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por la capacidad, el don que nos has dado a los que estamos casados, porque tú lo dices en tu palabra que no a todos les es dada esta capacidad, sino a los que la recibieron. Así es que, Señor, gracias, bendícenos ahora, guíanos y que al término de esta predicación tu palabra haya quedado sembrada en nuestros corazones y levantes de aquí matrimonios renovados, matrimonios que están avivados en su amor, en su deseo, no solamente de amarse más el uno al otro, sino el deseo de juntos servirte y vivir para ti. Te damos gracias y te pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ir ahí al capítulo 7 para continuar los versículos del 8 al 16. Versículos 8 al 16 son los que estaremos leyendo.
Primera de Corintios capítulo 7, versículos del 8 al 16. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Esto es lo que estaremos viendo hoy y tenemos una gran enseñanza. Pero antes de entrar, quiero comentar que en los Estados Unidos hoy, de cada 2 matrimonios, uno termina en divorcio. Se dan casi tantos divorcios como matrimonios cada año. Al amor se le aclama hoy ruidosamente y se le busca mucho, pero en realidad no se le ve mucho, aún dentro del matrimonio. Así que los problemas matrimoniales no son únicos de los tiempos modernos, que pudiéramos pensar, oye, pues es que estamos viviendo tiempos modernos, de hecho posmodernos, y por eso tenemos tantos problemas en los matrimonios. Han sucedido a lo largo de la historia y eran endémicos en los tiempos del Nuevo Testamento en el Imperio Romano. Como podía esperarse, la iglesia en Corinto estaba también muy afligida de este mal. Como ya hemos notado, este capítulo 7 de 1 Corintios está dedicado al matrimonio y a los problemas del matrimonio relacionados con él. Así que Pablo trata aquí con algunos graves errores y comportamientos de los creyentes de esta iglesia de Corinto en relación con la soltería, el celibato y el matrimonio, como lo vamos a ver. Estoy seguro que te va a sorprender algo. De hecho, me sorprendió a mí con tantos y tantos años de convertido y de leer y estudiar, y estudiando este tema de hoy, aprendí o conocí algo que no sabía. Y esa es la bendición de predicar, es la bendición de evangelizar, de enseñar, que tienes que venir a leer, a estudiar, y siempre estamos aprendiendo y aprendemos también cosas nuevas, cosas que no sabíamos. He titulado a este mensaje de hoy, Dirección Divina para el Matrimonio. Tú y yo podemos estar seguros, podemos estar confiados de que para Dios es muy importante el matrimonio, porque el matrimonio es suyo, el matrimonio es una institución divina, el matrimonio Dios lo instituyó y Él vela por los matrimonios en todo el mundo. Así es que Él está comprometido con tu matrimonio y con el mío y con todos los matrimonios para darnos dirección divina. Podríamos asegurar definitivamente que sin esa dirección divina, la cual es una bendición y un privilegio por gracia, no puede funcionar un matrimonio bien. Y más bien podríamos pensar en que fracasaría, sería destruido. Así es que en este tema de hoy vamos a ver solamente 3 preguntas o 3 puntos que nos
abarca estos versículos del 8 al 16. Como habíamos visto, a Pablo le habían hecho llegar una carta y a través de esa carta le habían hecho un sinfín de preguntas acerca del matrimonio, acerca de la soltería, acerca del celibato, en fin. Entonces Pablo ora, busca al Señor y inspirado escribe y contesta estas preguntas que son de gran utilidad para todos nosotros. Son preguntas específicas acerca del soltero, acerca del divorciado y acerca de los matrimonios mixtos. Así es que este pasaje lidia con 3 preguntas específicas con respecto al matrimonio. En los versículos 8 y 9 vamos a ver el tema los solteros y las viudas. En los versículos 10 y 11 la pareja cristiana casada y el divorcio. Y finalmente en los versículos del 12 al 16 vamos a tratar el cristiano casado con el cónyuge incrédulo. Son los 3 temas que aborda este pasaje de los versículos del 8 al 16. Así es que entremos de lleno en la primera pregunta con respecto a los solteros y a las viudas. Pero desde aquí ya viene algo que te va a sorprender, porque estos solteros no son los solteros. Estos solteros no son los que no están casados. Estos solteros eran divorciados antes de conocer al Señor. Estos solteros eran viudos y estaban sin pareja. Entonces estos solteros y viudos o viudas estaban sin pareja. Entonces en ese sentido son solteros, pero no vírgenes, porque ya habían tenido experiencia matrimonial. Entonces que te quede claro, lo vamos a ver. Es muy probable que los solteros se refieran a los hombres viudos, como les mencionaba, a los hombres y mujeres también divorciados de la congregación, pero antes de conocer a Cristo. Es el punto que Pablo quiere aquí acotar. El caso de las vírgenes y los hombres solteros lo toca Pablo en este capítulo 7, pero más adelante, en los versículos 1, 2 y luego del 25 al 38, tú lo puedes ver, ahí se refiere a las doncellas. En la Biblia la palabra doncella se está refiriendo a las vírgenes o a los varones vírgenes también, como nos dice Apocalipsis al final. Esos 144,000 que estarán sellados son varones vírgenes que no tuvieron o no conocieron mujer, no tuvieron relaciones. Entonces habla varones vírgenes. Ellos sí son solteros sin ninguna experiencia sexual, sin ninguna experiencia marital, en todo el sentido de la palabra solteros. Entonces la iglesia allá en Corintio tenía una duda en cuanto a la tentación, y aquellos que habían experimentado ya relaciones sexuales, esos que estaban divorciados por diversas causas y problemas, y luego les llega el Evangelio y le entregan su vida a Cristo y son salvados y empiezan una nueva vida, pero ya estaban divorciados, estaban separados, ya no había relación, no había trato con su primer cónyuge, o con viudos o viudas que también estaban en esa condición habiendo conocido al Señor. Así es que, ¿cuál era la mejor opción para estas personas para combatir la tentación en una sociedad, como hemos hablado ya, esta sociedad de Corinto que estaba enloquecida por el sexo? Bueno, la primera opción era la mejor, que sería quedarse solteros, ya quedarse así, sin pareja, divorciado, quedarse viuda o viudo, era la mejor opción, y lo dice aquí mismo Pablo en el versículo
26, dice: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. O sea, si nosotros pudiéramos ver los tiempos que estamos viviendo, hay una necesidad que apremia de que todos nosotros que conocemos al Señor estemos ocupados en la obra del Señor de diferentes maneras, según el llamado, según los dones que el Señor nos haya dado, para que estemos trabajando diariamente, constantemente en la edificación de su iglesia, en la propagación del Evangelio, en la extensión de su reino, porque hay una necesidad apremiante. El Señor viene y viene pronto. Esa es la necesidad apremiante. Entonces, la mejor condición era: quédense solteros. Ya tuvieron una experiencia matrimonial, ahora se encuentran sin pareja, solteros en esos términos, así quédense por la necesidad apremiante que Pablo mismo comenta aquí en el capítulo 7, en el versículo 26, porque podrían dedicarle al Señor toda su atención sin ningún impedimento. Ya no tienes pareja, ya no tienes a quién atender, ya no tienes tienes que cuidar y buscar por complacerle y pasar tiempo. Ahora te puedes dedicar completamente al Señor. Es lo que le estaba diciendo Pablo aquí en esta carta a los Corintios. Y aquí viene algo importante, que es lo que te va a sorprender, porque Pablo está hablando a personas que estaban divorciadas antes de acudir a Cristo como Señor y Salvador. Querían saber si tenían el derecho de casarse. Su palabra a ellas es que bueno les fuera, ahora que son libres del matrimonio, quedarse como yo. Fíjate bien, dice Pablo, quedarse como yo. Pablo estaba soltero. Pablo estaba soltero. Mediante esta declaración, Pablo afirma que él estuvo anteriormente casado. Revisando varias fuentes, no menos de 4 diferentes, todas coinciden en esto. A mí en lo personal me sorprendió, no sé a ti. Debido al parecer a que el matrimonio era un requerimiento para poder pertenecer al Sanedrín. Se nos dice en la Escritura en diferentes pasajes que Pablo pertenecía al Sanedrín judío. Y para poder para poder pertenecer a este Sanedrín, había el requisito, la obligación de estar casado indefectiblemente. Y Pablo era un miembro del Sanedrín, y cuando fue a Damasco le dieron poderes los principales sacerdotes para poder ir a Damasco a traer a esos cristianos, como sabemos, pero le dieron poderes los principales porque era miembro del Sanedrín, y para ser miembro del Sanedrín era un requisito, ley, obligación, estar casados. Así es que inferimos que él estuvo una vez casado. Su declaración aquí, dirigida a los anteriormente casados, confirma esa idea. Quédense como yo, porque yo también estoy soltero, yo también ya estoy sin pareja como ustedes. No importa que se hubieran divorciado antes de conocer al Señor, no importa si eran viudos o viudas, ya estaban sin pareja. Yo también estoy sin pareja, y así como estoy yo, quédense ustedes también. Es lo que estaba diciendo Pablo. Así es que es probable que él fuera viudo. No se identifica con los vírgenes, el apóstol Pablo, sino con los solteros y viudos. Es diferente. Esto es, con los que una vez estuvieron casados. Así que la enseñanza aquí es que los que eran solteros cuando se convirtieron a Cristo sepan que es bueno para ellos quedarse en dicho estado. No hay necesidad de apresurarse al matrimonio. Oye, ya no tienes pareja, y ya sabes, los amigos y aún los hermanos cristianos, pues cásate otra vez, no te quedes así, que mira que
Es muy pesada la vejez soltero, estar solito. Así es que vete preparando. Y recibimos esas ayudas. Muchos cristianos, bien intencionados, no se sienten contentos con ver a las personas solteras. Y ahí tan duro y duro. Son los cupidos, ¿sí? Y casamenteros. Pueden ser fuertes en esto, pero los cristianos maduros deben de tener cuidado y resistir esta tentación. El matrimonio no es necesario o no es superior a la soltería, como nos hablaba Mario también en la prédica del domingo pasado, ni tampoco limita las posibilidades para servir a Cristo. Antes, contrariamente, no tienes ningún impedimento, no tienes ninguna limitación. Así es que nosotros encontramos uno de los relatos más bellos de esto que estoy diciendo con la profetisa Ana. En el Evangelio lo encontramos donde su esposo había vivido solo 7 años de matrimonio con ella, luego ella quedó viuda y tenía 84 años de edad Ana, esta profetisa de la que nos habla el Evangelio, y ella estaba todavía sirviendo fielmente al Señor en el templo, dice el versículo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ella no veía su estado y condición como inferiores y que careciera de significado. Tenía el don de la soltería, evidentemente, esta profetisa Ana, y lo usó gozosamente en la obra del Señor. Vamos a hablar de algunas cosas importantes, interesantes. Así que más adelante en el capítulo Pablo también aconseja a los creyentes a permanecer como están, ¿sí? Pero también nos dice, sin embargo, si un creyente soltero no tiene don de continencia, esa persona debería procurar casarse. Aquellos que están ardiendo de pasión y que no pueden controlarse, entonces lo mejor es que se casen. Es mejor casarse que estarse quemando, como dice el pasaje mismo. Así es que este es el primer punto, la primera respuesta que da Pablo a este grupo de solteros y viudas. Ya nos quedó claro. Y ya dio su consejo de parte del Señor, que se queden así como estaba Pablo, solteros, viviendo para Cristo, haciendo la obra, sirviendo en medio de esa necesidad. Si Pablo menciona que había una necesidad apremiante hace 2000 años, imagínate ahora, es mucho más apremiante. El Señor viene en cualquier momento, cualquier día, y nosotros estamos acá ocupados, nomás pensando en hacerle notitas a nuestra pareja y un regalito, porque amor es regalar, y a dónde la voy a llevar. Acaban de pasar el descanso, vacaciones de Navidad, y ahora ya viene febrero, y qué voy a hacer con ella o con él, y estamos muy ocupados, y no es malo, lo aclaro, pero estamos muy ocupados, nos distrae, nos absorbe pensamiento, tiempo, esfuerzo, trabajo, ¿no es cierto? Entonces es importante, como dice Pablo, quédense como yo. Yo también estuve una vez casado, y por voluntad del Señor ahora estoy soltero, sin pareja. Pero algo que nos dice Pablo es que él recibió un don para quedarse ya así, de ahora en adelante, hasta el final, que murió entregando su vida al Señor. Vamos a la segunda pregunta con respecto a las parejas cristianas. La segunda está en los versículos 10 y 11 y necesitamos leerlo. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconciliarse con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Este es un segundo grupo de personas que Pablo sabía por la carta que le habían enviado, que se encontraban también en esta iglesia de Corinto,
que estos, fíjate bien, quiero enfatizarlo, estos eran matrimonios cristianos. Eran matrimonios cristianos y que Pablo claramente dice aquí, Pablo dice que los mandatos provienen directamente de la enseñanza del Señor mismo. Y quiero que vayamos a Mateo 19, 3 al 9. Mateo 19, versículos del 3 al 9. Ya lo tiene todo el mundo. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y aquí hay algo bien importante, porque el Señor no está dando un mandamiento de que te divorcies si hubo adulterio. No está mandando eso, no es un mandamiento, está permitiéndolo. Y él contestó, por la dureza de sus corazones es que Moisés tuvo que dar carta de divorcio. Y este corazón endurecido habla de una mala actitud en el cónyuge adúltero, sea él o ella, que no muestra ninguna actitud de convicción de pecado, arrepentimiento, un deseo de cambiar, de pedir perdón, de abandonar esa situación. Está endurecido y no muestra nada de esto. Entonces, no hay nada que hacer, pero que quede claro que el Señor no está mandando que se divorcie el cónyuge que fue afectado por su pareja que adulteró. Siempre que haya disposición al reconocimiento, al arrepentimiento sincero, al abandono de su pecado, a pedir perdón y a pedir una nueva oportunidad en amor, buscando la consejería y la ayuda, debería de darse esta oportunidad. Porque el Señor dice, yo he anotado una cita aquí, que está refiriendo al Señor Jesús de Génesis 2:24, porque en Génesis 2:24, la nueva versión internacional, por eso es importante, y hoy tenemos muchas facilidades para revisar muchas traducciones al español de la Biblia. Fíjate cómo dice este texto. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, aquí viene, y los dos se funden en un solo ser. ¿Te dice algo? Y los dos se funden. Intenta separar algo que se fundió, dos metales se fundieron con temperaturas altas de fuego, calor, y quedaron fundidos. Intenta separar, sin que se rompa, sin que se destruya, sin que se haga daño. No se puede. Por eso me gustó mucho y lo quise compartir con ustedes. Y los dos se funden en un solo ser. Así lo diseñó el Señor. No hay lugar para el divorcio. El Señor repudia el divorcio. No hagas caso a esta generación moderna. No hagas caso a los abogados, a los consejeros que te dicen, sepárate, divórciate, no tienes por qué estar aguantando.
Y precisamente Pablo es lo que estaba mencionando aquí. Si regresamos al pasaje, insisto que estamos en un grupo importante porque está hablando Pablo de matrimonios cristianos donde no es válido el divorcio, porque no están utilizando ningún argumento que justifique ninguna verdad bíblica que pudiera apoyar su decisión. Pudiera ser que no hay compatibilidad de caracteres, que es un argumento que aparece mucho en los juzgados. Pero a veces ese argumento lo encuentras a los 25 años de casados y fíjate, hasta entonces descubren que hay incompatibilidad de caracteres. Pero puede ser por insatisfacción, puede ser por diversas causas. El argumento que uno u otro quisieran presentar: no soy feliz con mi pareja, no me entiende y por eso ya me quiero separar. Pablo dice: no. ¿Se dan cuenta? No podemos aceptar la cultura moderna. Nosotros no vivimos conforme a la corriente de este mundo, nosotros vivimos conforme a Cristo, conforme a los rudimentos de Cristo y no del mundo, dice Pablo a los Colosenses. Yo tengo que venir a Cristo en oración, tengo que venir a la palabra de Dios, que es la guía suprema de todo creyente y de toda iglesia cristiana sana, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, como dice también el Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos, Dios, para no pecar contra ti. Tu palabra es la única que me puede abrir los ojos, que me puede decir qué es pecado y qué no es pecado, qué te agrada y qué no te agrada, qué mandas, qué prohíbes y qué no, o qué quieres que haga. Solamente su palabra. Nadie puede conocer la voluntad de Dios, ni saber qué quiere Dios para tu vida si no es a través de la palabra de Dios, la Biblia. Así es que el divorcio está prohibido para la esposa. La esposa cristiana no debe divorciarse de su esposo cristiano porque es un aburrido. Porque no tiene nada afín. No le gusta ir en bicicleta con él o sacar a la mascota al parque. Así es que ambos son creyentes, fíjate bien, con la misericordia y el poder de Cristo que está a su disposición. ¿Cómo es posible que pensemos en esa solución que no es una solución? El divorcio no es una solución, eso es mentira. Estoy hablando de matrimonios cristianos verdaderamente. Tienes la misericordia de Dios, el poder de Cristo para luchar, para esforzarte, para crecer, para arreglar, para confrontar, para orar y decirle: Señor, dame amor por mi pareja, dale amor a ella por mí, y danos sabiduría, danos prudencia, danos diálogo, danos comunicación, todas las cosas que tú ves que hay deficiencia. Hasta puedes decirle: Señor, dale deseos sexuales porque están muy bajos. De veras, es válido. Los hombres queremos mucho y a veces la esposa no tiene ese mismo nivel de deseos y es válido orar: Señor, pues que hagamos, o a mí bájamelos, como tú decidas, Señor, pero aquí arregla algo, pero interven. Pero ahí está lo hermoso, le estás pidiendo al Señor que intervenga. Yo no sé qué hizo el Señor en mi matrimonio, luego le preguntan a Fina. Y las mujeres y los hombres a mí, pero estamos satisfechos. Bien satisfechos, ya saben, con 45 años y seguimos siendo felices. Y aunque nos vean mayores, disfrutamos mucho. Muchísimo. Cada momento, ya estamos solos. El nido está vacío, según dicen. Los pajaritos ya volaron.
Así que estamos solos, hace muchos años, solos. Ahí en nuestra casa, solos para trabajar para el Señor, solos para viajar, solos, compartimos. En verdad disfrutamos. Claro, tenemos discusiones, pleitos, diferencias, claro que sí. Pero lo que estoy diciendo, tanto Fina va al Señor, yo también, primero en lo individual, luego juntos, y buscamos entrar en cordura, entramos en diálogo, comunicación, en oración, en alguna enseñanza juntos. Nos ha gustado mucho leer libros acerca de este tema matrimonial para seguir aprendiendo. No hay ningún buen matrimonio, como decía mi padre, que se den los árboles, mis hermanos. Con todo respeto, pero se imparte un curso para criar cerdos en los Estados Unidos de 5 años. Y a veces no nos preparamos ni un poquito para nuestro matrimonio y nuestra familia. ¿Se dan cuenta? Tenemos que prepararnos, y si tenemos a Cristo nos da la fuerza, el valor, el ánimo, las ganas. No somos pusilánimes, no somos mediocres, no somos conformistas. Yo quiero, y no quiero solamente un mejor matrimonio para mí mismo y disfrutar, y para mi pareja, pero quiero un matrimonio que sea un testimonio para la gloria de Dios. Quiero un matrimonio que realmente aliente y bendiga a muchos matrimonios más. Como cuando anuncié que habíamos cumplido este aniversario, al final muchos se acercaron, oye, pues ya te andamos alcanzando, tenemos 43 y otros 40 y otros 38, pero así entusiasmados de que, oye, pues qué padre que estamos casados y que ahí la llevamos. Las parejas nuevas tienen, me decía ayer, el dueño de una carnicería aquí por la colonia, que Dios puso un cargo de compartirle el evangelio. Yo lo conocí cuando era un jovencito, pelo negro, fuerte. Hoy tiene 71 años, yo pensé que estaba más grande, ya con el pelo blanco y todo. Y me dice, no, fíjate que me platicó un amigo mío que regresó su hijo de la luna de miel ya divorciado, ya separado. Y eso pasa. Una creyente de hace muchos años que ya está con el Señor nos confesó que el día de la boda, en la recepción, se dio cuenta que se había equivocado. ¿Entonces te das cuenta? Las parejas hoy. Otra madre de él, cuando le dijo, mamá, nos vamos a ir de aniversario de un año, ¿qué van a festejar? Cuando tengan 10, 15, 20, 30, pero un año, ¿qué van a festejar? Entonces, hoy apenas están empezando y ya están pensando en la posibilidad y ya se menciona, te dejo, me dejas, me voy, nos divorciamos. El matrimonio no es un contrato civil que se rescinde. El matrimonio es un pacto para toda la vida. En verdad, hasta que la muerte nos separe o el Señor venga. Entonces Pablo está aquí en este grupo de matrimonios cristianos, y Pablo está diciendo que la mujer no se separe del marido y que el marido no abandone a su mujer. No hay divorcio, no hay separación. Proponte, se me escapa la palabra, pero la idea es, tenemos que poner bases, como en diferentes deportes. Las bases no se mueven en el béisbol, se pone primera, segunda, tercera, y esas bases son irremovibles, no se mueven de su lugar, ahí están siempre. Así hay ciertas bases, y no es una charla matrimonial, pero de paso nomás lo digo, que hay que poner al menos esta base que estoy mencionando, la base de que no hay divorcio. No me vengas, no, en esta casa no se oye, nos separamos. En esta casa no se oye, te vas, me voy. Es una base que en oración debemos de poner como pareja delante del Señor. Señor, queremos poner esta base, bendice, santifica esta base, danos la gracia y tu poder para cumplirlo.
Y es una base que se puso y no se va a quitar. Entonces, debemos de sujetarnos a Cristo, el uno, el otro, y venir delante de Él diariamente. Imagina, tenemos la oportunidad de venir delante de Él verdaderamente en su presencia diariamente, todo el tiempo, tener compañerismo, tener comunión, a tener paciencia, ese tiempo con Él, a escudriñar las Escrituras en busca de cómo debe ser el matrimonio cristiano, como lo estamos viendo hoy, en arrepentimiento por cualquier pecado y buscando su perdón. Buscando al Señor te dice, oye, estás mal, hay orgullo, hay egoísmo, hay maldad, hay una mala actitud de tu parte, siempre quieres imponer, siempre quieres ganar, siempre quieres salirte con la tuya. Y el Señor te redarguye y dice, sí, Señor, es cierto. Perdóname, me arrepiento, cambio y te pido que mi pareja me perdone, dame gracia, dame amor. A veces somos buenos para quejarnos, pero poco para orar por nuestra pareja, poco para pedirle al Señor diariamente, continuamente, dame amor, dame ese amor que derramaste en mi corazón. Ese amor que no busca lo suyo, que todo lo puede, que todo lo soporta, que está en 1 Corintios 13, que debiera ser todo un pasaje sabido por nosotros, bien resaltado, hasta memorizado. El amor nunca deja de ser. Entonces, pero también saber que el Señor nos proporciona su poder para resolver los problemas matrimoniales. Tenemos el poder de Cristo y tenemos la gracia de Dios, siempre suficiente. Imagínate, también respetando la voluntad de Dios y el compromiso mutuo. Y aquí se está mostrando la voluntad de Dios. No te separes, no te divorcies, es la voluntad de Dios. Entonces, Señor, yo voy a respetar tu voluntad, pero ahora te pido que me ayudes, que me des y hagas en mí y en ella lo necesario para poder llevar adelante este compromiso mutuo, que es un compromiso de pacto y no un contrato legal. La voluntad de Dios está muy expresa, explícita en la palabra, lo que Dios juntó. No lo separe el hombre, esa es la voluntad de Dios. Le está prohibido a la esposa cristiana volver a casarse. Las Escrituras reconocen que no todos, incluso los creyentes, buscarán suficientemente del Señor como para resolver sus diferencias. Cuando estos se divorcian, ¿qué deben de hacer? ¿Quedarse solteros o volverse a casar? Es la pregunta. Jesucristo dijo que no deben volver a casarse. Pueden reconciliarse con su esposo o su esposa, pero no pueden volver a casarse. A ver si te aguantas. Todos conocemos, estoy hablando, todos los que estamos casados conocemos esto. La reconciliación es dulce. ¿Sí o no? ¿Por qué no dijeron amén? La reconciliación entre las parejas matrimoniales es dulce. El Señor así lo diseñó. Después de unos días que no nos hablamos, o que esto, que el otro, lo que sea, y de repente empiezas ahí, o ella también, en fin, entonces finalmente, ¿qué onda? ¿Qué? Bueno, pues ándale, vamos a echarnos un helado. Entonces, ahora fíjate bien, aquí algo bien importante. Cuando tú has experimentado el amor de Dios por ti, Dios te ama. Casi no lo podemos creer. Dios me ama a mí. Me ama a mí así como soy, como Él sabe que soy. Sí, Dios te ama. Y nos cuesta aceptar ese amor de Dios, pero una vez que
lo crees, que Dios te ama y aceptas ese amor, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a amar a ti mismo. Hay un orden en esto que voy a decir, pongan mucha atención. Primero tienes que conocer que Dios te ama. Entonces, siguiente, crees en ese amor de Dios por ti, aceptas ese amor de Dios por ti y entonces empiezas a amarte a ti mismo. Porque si no te amas a ti mismo primero con el amor que Dios te tiene a ti, no puedes amar a tu prójimo. A veces estás intentando amar a los demás y no te amas a ti mismo. A veces somos muy crueles, muy duros con nosotros mismos, tenemos malas actitudes, no sé cómo te digas a ti mismo cuando te equivocas, cuando fallas. Yo me digo a mí mismo burrito, de cariño. ¿Sí? Algunos pueden decirse más feo, pero yo me amo, entonces, ¡ay, burrito! Entonces tienes que amarte a ti mismo para poder amar a tu prójimo. Ese es uno. Luego, también el perdón. Si no crees en que Dios te ha perdonado, porque ya te mostró que Cristo pagó completamente en la cruz, no puedes perdonarte a ti mismo. Y siempre andas, yo a veces percibo esto, a veces aún en creyentes, andan agresivos, parecen cerillos, se encienden rápidamente con un sí, no, y no está bien. Habla de un corazón turbulento, de un corazón que no está en paz por el perdón con la sangre de Cristo tus pecados. Un corazón limpio, puro, perdonado. Entonces tienes que creer en el perdón de Dios, recibir el perdón, perdonarte a ti mismo para que no estés sintiéndote luego también. Hay muchas reacciones. Puedes estar culpable y con esa culpabilidad estás incapacitado para ser feliz y hacer feliz a nadie y para disfrutar y no disfrutas nada y no te calienta el sol ni te brillan, oyes el cantar de los pajaritos porque andas culpable, te sientes miserable. Luego viene otra reacción que es indignidad, te sientes indigno, inmerecedor de nada. Yo no soy, yo no sé, no tengo, yo por qué, a mí no me van a dar. Indignidad. Y todo eso es por la falta de creer en el perdón de Dios, recibirla, perdonarte, y ahora puedes perdonar también a los demás. Ese es el orden, mis hermanos. La misericordia, si tú no conoces primero la misericordia de Dios y finalmente la recibes, la aceptas, el que Dios no te trate realmente como mereces, entonces no serás misericordioso contigo mismo, ni tampoco podrás ser misericordioso con tu prójimo. Así que la única opción que nos deja el Señor en este pasaje, en esta palabra, es: puedes reconciliarte. O te quedas sin casar o te reconcilias, como quieras. Pero no te puedes volver a casar, porque adulteras. Y la persona que se case contigo adultera. De esta manera, fíjate bien, aunque una pareja se quedara soltera, o sea, sin casarse, está cumpliendo los votos matrimoniales en ese sentido, está honrando los votos. Para Dios es muy importante, porque Dios vigila el matrimonio, repudia el divorcio. Dice 1 Corintios 7:10, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido y que el marido no abandone a su mujer. Quédate con esta palabra. Y aunque no se dice explícitamente, como está hablando tanto de la mujer, todo cuanto se ha dicho acerca de la esposa cristiana se aplica también para el esposo cristiano.
Y finalmente vamos a la última pregunta y grupo que Pablo nos enseña en este pasaje muy interesante, porque ahora vamos a ver en este grupo final los matrimonios donde ya estaban casados y se convierte uno y el otro no, sea él o sea ella. Pero no solamente no se convierte, sino que te empieza a hacer la vida imposible. Empieza a molestarte, empieza a fastidiarte, empieza a impedirte que quieras vivir para Cristo, que quieras ir otra vez a la iglesia, otra reunión, y van a venir otra vez los hermanos. Y así todo el tiempo. Imagínate, llega un momento, dice el pasaje, que a paz nos llamó Dios, a paz. Cuando vino el Evangelio a nuestras vidas y vimos por primera vez la luz de la cruz y fuimos salvos, vino esa paz. Hicimos la paz con Dios por medio de poner nuestra fe y confianza total y completa en Jesucristo, entregando nuestra vida en arrepentimiento y perdón de pecados. Y vino esa paz con Dios que todos conocemos y que todos bendecimos y alabamos al Señor y damos gracias y podíamos compartir. ¿Sabes qué? Esa paz. ¿Cómo dormimos esa primera noche de convertidos? ¿Lo recuerdas? Hermoso. Tuvimos paz con Dios. Estábamos enemistados. Dios era nuestro enemigo y nosotros éramos también enemigos rebeldes suyos. Teníamos la ira de Dios sobre nosotros todo el tiempo. Y vino la paz. ¡Wow! Tremendo. Una paz permanente, una paz profunda, una paz real, una paz que no se acaba. Hasta nos queríamos mover despacito, no sea que nos agitáramos, ¿verdad? Y que pudiéramos perder la paz. Y fuimos descubriendo que no, que podías vivir y hacer esto y aquello y que la paz no era quitada. Y luego conocimos la paz de Dios por traer en oración ruegos y súplicas y acciones de gracias, nuestras peticiones, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7, que todos conocemos muy bien. Muy bien, vamos a los versículos 12 al 16 para llegar al final. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Así es que la pregunta con respecto a los cristianos que están casados con un cónyuge incrédulo, le preguntaban a Pablo, ¿qué hacemos en estos casos? Pablo dice que el Señor nunca analizó este asunto en particular. Por eso pareciera aquí un poco fuerte estas palabras de Pablo cuando dice, y a los demás, o sea, este resto de grupo de matrimonios, que son donde hay un cónyuge que no, uno es cristiano y el otro no, y a los demás yo digo, no el Señor, y como que suena así muy fuerte, o sea, esto no lo dice el Señor, esto no lo dice Cristo, no es lo que Pablo está diciendo, si así lo entendiste. Lo que está diciendo Pablo es que el Señor Jesucristo no fue tocando todos los temas así en particular. Pablo dice que el Señor nunca analizó este asunto en particular,
Por consiguiente, no hay un mandamiento directo alguno del Señor que dar. Sin embargo, Él dictaría los mandatos, los cuales, aclaró Él, se encontraban bajo la guía del Espíritu Santo. O sea, el apóstol Pablo estaba diciendo este mandato en la inspiración y guía del Espíritu Santo. Entonces, al parecer había muchos matrimonios mixtos en la iglesia de Corinto. O sea, había muchos matrimonios, se fueron convirtiendo de esos matrimonios nada más uno de los cónyuges, ya sea él, en otros casos ella, y había muchos matrimonios así, pero quiero que observen lo siguiente: no eran creyentes que se casaban con incrédulos, ya eran un matrimonio y luego llegó el Evangelio y se convirtió uno y el otro no. Ahora, ahorita al principio hablé de una mala actitud que podía tener el cónyuge no creyente, pero también hay que considerar la posibilidad de que aún ese cónyuge no creyente apoye y quiera y ayude al cónyuge cristiano a llevar a cabo su vida cristiana, aún a recordarte: oye, hoy hay discipulado, ¿no vas a ir? Imagínate, hoy es domingo, te llevo al culto. El cónyuge no creyente pudiera ser. Entonces, si está cooperando, si está ayudando, si hay armonía dentro de una situación así, que pues el Señor no podemos limitarlo y Él da gracia. Si es así, no te separes. Porque muchos presentan el argumento: oye, me quiero separar, me quiero divorciar porque esta no es creyente y no quiere nada. No es argumento. A menos de que no diariamente, constantemente, o principalmente, como lo dice el pasaje explícitamente, si el incrédulo es el que se quiere separar, no intentes retenerlo. Evidentemente ya pasaron algún tiempo en esto y él se quiere separar, se quiere divorciar. El creyente, fíjate bien, el creyente cristiano tiene que aceptar, porque esto no es una opinión, es un mandato: sepárese, porque a paz te llamó Dios. ¿Te das cuenta? Gracias al Señor por su palabra tan clara, tan hermosa. Así es que eran infieles que se habían convertido en creyentes, uno de la pareja. Al parecer, algunos en la iglesia decían lo siguiente: cuando uno le entregaba su vida a Cristo, decían, no debías de vivir después con un incrédulo. Es lo que decían en la iglesia de Corinto. Decían que como creyente recién convertido debías de divorciarte de la esposa o del esposo incrédulo o incrédula. Entonces la pregunta era: ¿qué hacer? ¿Qué debe hacer un cristiano que está casado con un incrédulo? ¿Quedarse casado o divorciarse? Yo quiero que sepan, porque ahorita leímos el pasaje, dice, porque el marido, estamos en el versículo 14 y 15, dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujetos, dice, a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, a los ojos de Dios, un hogar es separado para Él cuando el marido, la mujer o por implicación cualquier otro miembro de la familia es un cristiano. ¿Entendiste eso? O sea, con que haya un cristiano en esa familia, en ese hogar, para Dios está apartado. No en el sentido de salvación, que te quede claro, pero ahí para que veas la bendición que Dios da a un creyente en el hogar, en el matrimonio, en el hogar, con los hijos.
Por eso dice, no se separe, si tiene buena actitud, si cooperas, si estás en paz, aunque sea incrédulo, no te separes porque está santificada tu familia, está santificado tu hogar. Pero si se separan, entonces tus hijos serían inmundos. Ya hubo ruptura y entonces ya no está toda la familia apartada para Dios como una bendición que vino por un miembro creyente de la familia, del hogar. Ese hogar no es cristiano en el sentido pleno, pero es inmensamente superior al que es totalmente incrédulo. O sea, en un hogar donde nada más hay un creyente, sea el padre, la madre, el esposo, la esposa o un hijo, ese hogar, así en esa condición, es mejor que un hogar totalmente incrédulo, ¿no es cierto? Aun si el cristiano es ridiculizado y perseguido, los inconversos en la familia son bendecidos a causa de aquel creyente. Si tú eres creyente y miembros de tu familia no, tú estás bendiciéndolos a ellos por causa tuya. La presencia de Dios en aquel creyente y todas las bendiciones y gracias que fluyen desde el cielo en la vida del creyente se desbordan y enriquecerán a todos los que están cerca. Además, aunque la fe del creyente no puede extenderse para la salvación de otros, sino solo para él o ella, es a menudo el medio por el cual otros miembros de la familia llegan a conocer al Señor mediante el poder de su testimonio. Al terminar un culto en una ocasión, una mujer joven se acercó para hablar con el predicador un domingo en la mañana y ella le dijo que cuando era niña su abuela era la única cristiana en la familia. La abuelita acostumbraba a hablar del amor de Cristo y daba testimonio a la familia mediante lo que decía y cómo se comportaba y hacía las cosas. Finalmente, 3 de los 4 nietos llegaron a conocer al Señor y reconocían que su abuelita había sido la más grande influencia en su decisión por Cristo. ¿Te das cuenta? Hay una bendición ahí por ese miembro que es cristiano. Entonces, buscando al Señor, orando, pidiendo gracia y todos los recursos divinos, si es posible y depende de ti, no te separes. Si no tienes paz y no puedes ni orar ni leer y te metes al baño y estás orando, leyendo, y ahí va también y te toca. Pero así todos los días, entonces, sepárate. Pero tú no tomas la iniciativa, también él la toma o ella. Pero te puedes separar. Ahora, ¿qué? En este caso, fíjate bien, y ya estoy llegando al final. Además, Dios mira a la familia como una unidad. Aún así, está dividida espiritualmente y la mayoría de sus miembros son inconversos e inmorales. Toda la familia queda bendecida por el creyente que vive entre ellos. Para que vean la bendición de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Por lo tanto, si un cónyuge inconverso está dispuesto a quedarse, el creyente no debe procurar el divorcio. ¿Se dan cuenta? Así es que, dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Si el incrédulo inicia el procedimiento del divorcio, el cónyuge cristiano no debe impedirlo. Recordemos que la palabra separa, en el griego chorizo, se refiere al divorcio, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. A los ojos de Dios, el lazo de unión entre un marido y una mujer, fíjate bien, aquí voy a puntualizar y es bien importante. A los ojos de Dios, el lazo de unión entre un marido y una mujer se deshace solo con la muerte. Como nos dice Romanos 7:2, el adulterio, Mateo 19:9, y cuando un inconverso abandona a su cónyuge
cristiano convertido, en algunas de estas formas un cristiano queda libre para volverse a casar, en cualquiera de los tres casos. En el caso en que un cónyuge no cristiano se separa, el cónyuge cristiano puede volver a casarse, porque fue el cónyuge inconverso el que se separó, el que rompió, y entonces esto te da una salvedad, según la palabra, con toda claridad, sin ninguna duda. Así que cuando el divorcio se permite volverse a casar. Estamos hablando de permitir en los términos bíblicos y correctos como estamos hablando, pero una vez que el divorcio se permite, o en este caso que dije, si el incrédulo se separa, sepárese, se permite volverse a casar. Queda claramente prohibido en el caso del versículo 11, ya hay que ir otra vez ahí, a ese grupo donde dice, y si se separa, estamos hablando del grupo de matrimonios cristianos, ahí si se separa, te tienes que quedar sin casar, porque ahí no hay ningún argumento, principio bíblico que te esté dando la salvedad del divorcio y de volverte a casar. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios es clara, es viva, es eficaz. Por implicación, el permiso que se da al viudo o viuda para volverse a casar, que ya vimos ese grupo. Así que Dios permite el divorcio en casos tales como el abandono, porque a paz nos llamó Dios. Imagínate un lugar donde hay peleas, conflictos, confusión, críticas, frustración, trastornan la armonía y la paz que Dios quiere que tengan tus hijos, porque hay un creyente en la pareja hay un cónyuge en la pareja que no es cristiano y está ocasionando toda este conflicto en el hogar. Entonces sí es posible, les decía Pablo a los romanos también, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los demás, pero a veces ya no depende de ti. Muchos cristianos han tratado de mantener un matrimonio unido, aun cuando el cónyuge era inconverso y quería el divorcio, pero ese camino es en contra de la voluntad de Dios. Si el incrédulo se separa, sepárese. No es un permiso, sino un mandamiento. Una mujer no tiene seguridad de que salvará a su marido y un marido no tiene seguridad de que salvará a su mujer. A pesar de los motivos y esperanzas, la probabilidad de llevar a su cónyuge a Cristo es mínima. Si el cónyuge permanece en el matrimonio de mala gana o a regañadientes, la probabilidad es menor y la destrucción de la paz familiar está asegurada. Por eso el Señor no da opción. Y termino diciendo que el evangelismo no es una razón suficiente para mantener un matrimonio. El cónyuge cristiano pudiera decir, bueno, pues ni modo, me sacrifico, pero no me voy a separar, o no voy a dejar tampoco que se separe él o ella, porque yo tengo la esperanza de que si seguimos unidos un día se pueda salvar, y por eso me voy a aguantar. No lo hagas. No, dice el evangelismo, no es una razón suficiente para mantener un matrimonio, especialmente si el cónyuge es inconverso y quiere separarse. No lo retengas. El creyente debe dejar que sea Dios el que siga obrando en el corazón, y si Dios lo quiere salvar, Él hará y traerá los medios necesarios para salvarlo, y tú tienes que confiar. Muy bien, pues así de esta manera llegamos al final y vimos 3 casos muy importantes: los solteros y las viudas, que lo que Pablo dice a ellos es: quédense como están, quédense como yo estoy. Pablo dijo que él quería evitarnos la aflicción de la carne. Dicho de otra manera, Pablo quería evitarnos problemas. Muchos de los que están casados, ya siendo cristianos, a lo mejor no leyeron bien eso, ¿verdad? Pablo dijo, les quiero evitar problemas, y de todas maneras te casaste.
Pero esto alude a algo, que en todos los matrimonios hay problemas. Está asumiendo esto. Así que no quieras aparentar. Oye, ¿cómo están? De maravilla. ¿Han tenido algún? No, ningún sí, no en 20 años. Mentira. Cuando yo aconsejo, estoy con una pareja y me dan esa impresión, así que no, pastor, nosotros pura dulzura y miel. O sea, si viera, pastor, me da una desconfianza y me da una inseguridad, porque no es posible, no hay matrimonios perfectos, ni los hombres cristianos más espirituales pueden tener un matrimonio sin problemas, sin diferencias, sin discusión en algún momento, etcétera, etcétera. Así es que vamos a ser transparentes, vamos a abrir nuestro corazón, vamos a buscar ayuda cuando la necesitemos y permitamos los dos, porque luego, oye, ¿sabes qué? Te prohíbo que esto lo hables y vayas a contar. Oye, pues si están teniendo problemas, si están casi destruidos, como le dijo, estoy leyendo Éxodo, ya están las últimas plagas y vienen los consejeros de Faraón. Oye, ¿no te has dado cuenta que todo Egipto ya está destruido y tú sigues necio sin dejarlos ir para que vayan y adoren a su Dios? ¿Que no te has dado cuenta que todo Egipto está destruido? ¿Que no te has dado cuenta que tu matrimonio está casi destruido y todavía sigues necio en no aceptar ayuda de parte de Dios a través de los hombres y mujeres que Dios quiera poner? Necesitamos ayuda en muchos momentos fuera de nosotros, cuando ya se dio un tiempo razonable y no pudimos arreglar algo entre nosotros, tenemos que pedir ayuda. Ya vimos los 3 casos, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque podemos ver tu gran amor, tu fidelidad, tu cuidado por nuestras vidas, que son muy valiosas para ti, pues has hecho la más grande inversión en ellas, a tu Hijo Jesucristo en nosotros, como Señor y Salvador. Nuestros matrimonios, hoy podemos ver el gran amor y valor que representan para ti nuestros matrimonios, Señor. Posiblemente estamos redargüidos al darnos cuenta que nosotros no les estábamos dando ese valor a nuestro matrimonio, esa trascendencia. Posiblemente vivimos con la vista muy corta, buscando del matrimonio solamente recibir y buscar nuestra satisfacción, buscar solamente lo que me puede beneficiar y ayudar a vivir más placenteramente, más cómodamente, y nunca pensar en el otro, nunca pensar en mis hijos, nunca pensar en si estoy trayendo o no gloria a ti, si estoy a través del matrimonio sirviéndote para servirte mejor, ya que tenemos la bendición de tener compañía, una pareja con quien calentarnos, con quien compartir. Como dice tu palabra, si uno cae, el otro lo levantará, si durmiere, el otro le calentará. Es una bendición, Señor, el matrimonio, pero es para servirte mejor, para vivir para ti, para traer gloria a tu nombre. Haznos entender eso. Yo especialmente, Señor, hoy te pido por todos los matrimonios, no solo que están aquí, pero de tu iglesia. Puede haber algunos que no están. Todos los matrimonios de tu iglesia, pero especialmente los que están aquí porque han oído esta palabra. Quiero rogarte, Señor, que hagas una obra de gracia en sus corazones. Que trabajes profundo en ellos, en cada uno, con esta palabra tuya, porque es palabra de Dios, es mandato tuyo, es enseñanza. No nos diste opiniones, no nos diste sugerencias. Nos mandas cómo se debe hacer en cada caso en el que se encuentre cada uno de nosotros.
Yo te ruego, Señor, que pongas tu temor en nosotros, que pongas el anhelo y el deseo de obedecer, que pongas en nosotros la fe y la confianza de creer que lo que tú nos estás mandando y diciendo aquí es lo mejor, aunque no nos parezca o no sintamos. Y finalmente, Señor, que concedas la gracia que siempre está ahí suficiente y que en todos estos matrimonios hoy pueda hacerse una renovación de votos, una renovación de su amor, que derrames ese amor y lo vivifiques para que se amen unos a otros con el amor tuyo que les has dado y que puedan ver una dimensión diferente, posiblemente que nunca habían visto, una relación que aquellos que traen conflicto, prueba que se pueden encontrar algunos aquí, hoy les des el deseo de dialogar, de comentar, de platicar, de ceder a su orgullo, a su egoísmo, a su vanidad, a no pensar que siempre uno tiene la razón. Señor, que haya reconciliación. Te pido tu gracia para que muchos sean reconciliados hoy y que esa reconciliación y esa restauración y esa renovación y avivamiento en nuestros matrimonios perdure por siempre hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe o tú vengas por nosotros. Te damos gracias, te pedimos esto, todo para tu gloria y para que el mundo pueda ver que somos tus discípulos, viviendo matrimonios amorosos, felices, satisfechos, porque tenemos a Cristo, tenemos el poder de Cristo, tenemos la gracia, tenemos todos los recursos divinos. No tenemos pretextos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.